Continuando con los trabajos de este 28º Foro Nacional de Educación Preescolar, tengo el honor de presentar a la licenciada Mariana Spradkin, la cual es licenciada en Artes con orientación a la enseñanza. Ella es egresada de la Universidad Nacional de San Martín y egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes en la especialidad de pintura de la República Argentina. La licenciada cuenta con estudios en didáctica de la plástica, en educación primaria y en el nivel inicial. También es integrante del equipo de artes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolla en la Dirección de Planeamiento y Currícula. También está a cargo de cátedras de didáctica de la educación plástica en institutos de formación superior y trabaja en la capacitación de docentes de artes plásticas y de educación preescolar. Es coautora del diseño curricular para la educación primaria de la Ciudad de Buenos Aires y otros documentos de desarrollo curricular destinados a docentes de plástica de la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado diversos libros, ensayos y artículos. Participa en congresos, seminarios y jornadas de educación artística en el ámbito nacional e internacional. Desarrolla su obra como artista plástica e interviene en muestras individuales y colectivas. El día de hoy sostiene la ponencia Artes plásticas en el preescolar, cuestiones del enseñar y del aprender. Pido un aplauso para la licenciada Mariana Spradkin. Bueno, muchas gracias, buenos días. Y antes de empezar, quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a la gente que está organizando este foro, a la SEP de Michoacán, a la Escuela Normal y a la Editorial Santillana. Y todos ellos me han brindado esto que para mí es una oportunidad de estar con los maestros y maestras de México y compartir con ustedes reflexiones y preocupaciones de la educación, que creo que es lo que nos reúne a todos hoy acá. El foro nos invita a pensar prácticas escolares dedicadas a la primera infancia y a mí me toca traer la voz del arte a este foro. Y el arte en los primeros años de la educación formal, como lo es el preescolar. Del enorme panorama del arte yo voy a centrarme en las artes plásticas o artes visuales, lo voy a usar como sinónimo. Y en mi ponencia se llama Artes plásticas en el preescolar, cuestiones del aprender y el enseñar. Entonces quisiera empezar por entender este título, porque en él he tratado de encerrar los principales conceptos de lo que voy a desarrollar. Por una parte, puse artes plásticas. Y al poner artes plásticas me refiero al arte que muchas veces vemos en los libros escritos con mayúscula. Y lo puse así, en la convicción de que los niños pequeños pueden y deben acercarse al arte con mayúscula. Es decir, a un tipo de producción humana que está en la sociedad y no a un remedio del arte que tenemos que hacer para que ellos entiendan, entre comillas, lo que nosotros creemos que es el arte para un niño pequeño. Entonces, creo que los niños deben acceder al arte, ¿sí?, al mismo arte que accedemos los adultos, si tenemos intención de hacerlo, y que además este acceso al arte debe estar legitimado por la escuela, debe suceder en la escuela y de la mano de la escuela, porque más allá de lo que sucede en la familia,
porque la escuela legitima saberes. Entonces, y elige recorridos culturales para los alumnos. El arte debe estar desde los primeros años entre los saberes y las experiencias legitimadas por la escuela. Por otro lado, volviendo al título, hablaremos del arte dentro de la escuela para sostener el valor del arte en sí, no como medio para. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar del arte no como un agente de manifestación de estados emocionales, tampoco como una colección de actividades manuales para el desarrollo de destrezas diversas, tampoco como un recurso para el disciplinamiento o para la adquisición de hábitos y normas. Nadie en el mundo, fuera de la escuela, accede al arte por esto, ni como espectador ni como artista. El arte tiene valores intrínsecos y esta es la razón por la cual el arte debe estar adentro de la escuela. La próxima, por favor. Entonces, cuando hablemos de arte, de plástica, vamos a hablar del desarrollo de un lenguaje que es complejo, que tiene características singulares, que permite exteriorizar la experiencia a la vez que acceder a la experiencia exteriorizada por otros, que es a la vez forma y contenido, materia y significado. Entonces, desde este lugar, déjala por favor, vamos a considerar las artes plásticas. Y desde esta perspectiva les propongo pensar de qué manera el arte tiene cabida en el preescolar, una institución destinada a los primeros años de la educación formal, y cómo, al hacerlo, las artes plásticas atraviesan una serie de adaptaciones y transformaciones propias del carácter escolar, es decir, del propósito del enseñar y el aprender que tiene la escuela. De ahí que el título también hable de las cuestiones del enseñar y el aprender. Y cuando digo esto, ya me estoy posicionando en el lugar de que el arte se enseña y se aprende. Y esto discute una idea que tiene mucha circulación en la sociedad, que el arte es un don, algo que se trae por naturaleza, casi de forma genética. Sostendremos que el arte se enseña y se aprende, ¿sí? Y que la capacidad y la sensibilidad son educables, son culturales, que no venimos al mundo con la sensibilidad artística, sino con la capacidad para desarrollarla, y que la escuela tiene un lugar fundamental en esto. Entonces, frente a la teoría del don, sostendré que la sensibilidad, la capacidad y aún el deseo de crear y de conectarse con las creaciones de otros seres humanos son construcciones socioculturales en las cuales la escuela tiene un lugar preponderante. El desarrollo de cada niño y lo que le pase con el arte dependerá en gran medida de las posibilidades que tenga para explorar y desplegar sus potencialidades y convertirlas en competencias. Al decir todo esto, quiero aclarar que no estoy pensando en la formación de artistas. Tampoco estoy pensando en generar futuras vocaciones ligadas al arte. Así como tampoco estoy pensando en que los niños deben tener el arte como un acto de distinción que consagre y legitime a un determinado grupo social. Justamente por el contrario, mi intención es reflexionar todo lo que hablemos, todo lo que he pensado y los conceptos que vamos a desarrollar son mirando a la escuela común, la escuela pública, la escuela de todos los días, cualquiera sea el origen y la condición social de los niños que intervengan. Y muy especialmente pensando en aquellos niños que no tienen ninguna otra posibilidad de conectarse con el arte que la que le ofrezca la escuela, ¿sí?
porque hay niños que familiarmente pueden tener esa posibilidad, pero hay otras familias que no solo carecen de restricciones económicas, sino también de restricciones culturales. Entonces, la escuela tiene un papel socialmente fundamental en establecer esta conexión con una gran parte del quehacer humano que es el arte. Todas las reflexiones que vamos a compartir, las imágenes de aula que vamos a ver, las producciones infantiles que nos van a acompañar, pertenecen todas a jardines de infantes de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y quiero unas palabras de enorme agradecimiento a todas las maestras que me permitieron compartir y registrar la vida del aula y que hoy puedo traerlas para ustedes. Bueno, hablemos de la imagen, ¿sí? Les propongo empezar como a hurgar en el significado de una palabra que se usa muy frecuentemente, ¿sí? La palabra imagen y la palabra imaginación tienen la misma raíz, imago, ¿sí? La próxima. La imagen es una representación, es decir, una construcción simbólica, formulada por medio del lenguaje, ¿sí? Con todos los alcances y restricciones que tiene el lenguaje en la cual esa representación ha sido formulada. En nuestro caso, las imágenes van a estar formuladas por medio del lenguaje visual, que tiene sus elementos propios, ustedes los vieron aparecer allí, la forma, el color, la textura, el espacio. Estos son los elementos de este lenguaje que nos van a permitir representaciones visuales. De la organización de estos elementos, de las infinitas combinaciones de estos elementos, surgen las infinitas imágenes que conocemos. Susan Sontag dice que el arte supone un trabajo volitivo, tanto por parte del artista como por parte del espectador. Vamos a hablar de ambos, del artista, del creador y del espectador. Por el momento, valga decir que este trabajo volitivo del que Sontag nos habla es para el artista, es el que le permite recorrer de la imagen imaginada a la imagen representada. Esa imagen representada que llamamos obra y que no va a ser tan distinto en el caso de los niños en la escuela. Pero para que esa idea imaginada se convierta en idea representada necesitamos un mundo de materiales, ¿sí? Porque en la plástica toda imagen es con algo, de arcilla, de cemento, de óleo, de acuarela, ¿sí? Entonces, todo este mundo material es el que le permite encarnar la representación en forma matérica. Entonces, las imágenes están constituidas por esta conjunción de lenguaje y de materia, ¿sí? Digamos, más adelante vamos a pensarlo en la escuela, pero pensémoslo en el arte primero. Y estos materiales requieren de algún proceso de transformación para que ese material en bruto se convierta en esta idea que yo tengo en la cabeza y que quiero representar. Entonces, idea, lenguaje, materia, procesos de transformación, todos estos elementos son necesarios que trabajen conjuntamente para que la representación sea, para que este mundo interno sea afuera de mí. Y además, estamos hablando de un mundo expresivo, ¿sí? Del arte como mundo expresivo. Entonces, este mundo tiene un sentido expresivo que es único e individual, cada vez de cada autor. La imagen expresiva es un tipo particular de imagen porque encierra un afán poético. No es la imagen de la ciencia, es
otro tipo de imagen que encierra una manera poética de expresar la experiencia de alguien. Alguien que le da una identidad propia a esa experiencia y también que puede crear las reglas de esa experiencia, que no tiene por qué atenerse a las reglas del mundo, ¿sí? Donde, qué sé yo, los árboles, las cosas son de determinadas formas y colores. Entonces, la imagen expresiva o la imagen artística es una imagen que tiene un afán poético y que además crea sus propias reglas. La imagen artística no es un reflejo del mundo, sino que es un mundo creado, ¿sí? Un mundo que tiene autonomía poética y autonomía en darse sus propias reglas. Una colega de ustedes, Mónica Uribe Flores, dice, ¿podemos poner la próxima? Que el arte es una forma poética de representar el mundo. Y acá la acompañé con una forma poética de niños que poéticamente se ven a sí mismos en el espejo. Y esa poética adquiere carnadura a través del tratamiento del lenguaje y de la materia, ¿sí? Crear imágenes expresivas significa poder conferir cualidades perceptibles y por tanto objetivables a nuestro mundo interno. Eisner dirá que este proceso nos permite comunicar o hacer público lo privado. La próxima, por favor. La imagen artística, la imagen expresiva, es una gestalt, es decir, una configuración, entendiéndola como una totalidad y no como una suma de partes. En ella, la significación, lo que quiere decir, permanece contenida en la forma que la hace sensible. Así, forma y contenido son inseparables. Lo que es expresado en una obra no puede ser aprendido separadamente de las cualidades sensoriales y del mundo poético que lo expresa. Conforman la unidad que la obra es. Y por fin, cada imagen, cada obra, en tanto expresión, constituye una presentación única y específica, tanto de significación como de modo en el cual esa significación está desarrollada, de forma y de contenido. Una obra no se representa más que a sí misma. No se trata de una formulación por extensión o de máxima generalidad, que trata de abarcar todos los casos posibles, como podría pasarle a la ciencia, sino justamente todo lo contrario. La formulación expresiva que la obra es un caso único e irrepetible, aún para cada obra de un mismo autor, y que no puede ser reemplazado por otra imagen, ni siquiera del mismo autor. Sobre todo esto vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué hablar de todos estos conceptos que más bien son de la estética que de la didáctica? Bueno, porque ellos conforman concepciones del arte, de la imagen, de la expresión, que nos van a permitir pensar el arte como disciplina escolar, ¿sí? Y también porque las concepciones que tenemos quienes enseñamos tiñen nuestras prácticas de aula. Y en este sentido la plástica no es una excepción. Entonces los conceptos de la estética que hasta aquí hemos desarrollado van a ser un referente para pensar en la didáctica y en los problemas de la enseñanza del arte. Vamos a ir volviendo hacia ellos. ¿Otra? Eisner sostiene que las aportaciones más valiosas del arte, que el arte puede ofrecer a la educación, es la de sus valores implícitos y sus características específicas. De esta manera, y retomo una idea que antes señalé, la plástica en el preescolar no debería convertirse en un medio para, por ejemplo, la autoexpresión, la descarga emocional, para alcanzar alguna habilidad manual, para aprender a contar o escribir, ¿sí?
para aprender a higienizar o a higienizarse, etc. Retomo, la plástica en el preescolar, ¿sí?, tiene como objetivo principal poder poner a disposición de niños y niñas pequeños las artes plásticas, en el sentido en que lo hemos definido anteriormente, como forma poética de representar el mundo y como forma de conocer las poéticas de otros seres humanos, en la doble vertiente entonces del creador y del espectador. Y en este sentido, los educadores tenemos que poner atención para evitar que, como consecuencia del proceso de escolarización, las propuestas de arte que se desarrollan en el aula estén despojadas de las características, de los contenidos o de los desafíos propios del arte. Porque si así fuera, la presencia del arte y su potencialidad quedarían diluidos o anulados, y las propuestas que se hacen en nombre de la expresión serían solamente una mera colección de trabajitos adentro de una carpeta. En todo caso, nuestro problema como adultos es pensar de qué manera, qué y cómo plantear experiencias, desafíos y problemas relacionados con el arte a niños y niñas de entre 2 y 6 años. Y acá nos encontramos sí de lleno en la didáctica y sus problemas. Entonces, voy a desarrollar 3 grandes cuestiones, he elegido 3 grandes cuestiones del arte en la escuela, que a mi juicio deberían estar presentes en la enseñanza escolar. La primera tiene que ver con el desarrollo de la percepción, después vamos a hablar un poco de la producción de arte en las aulas y después vamos a hablar también de la apreciación del arte. Empecemos por la percepción. El universo de la imagen comienza en la percepción. Dice Eisner que ver es un logro, no una simple tarea. Y acá, ver es un trabajo. No estamos hablando de mirar, estamos hablando de ver, ¿sí? La visión es más que un simple acto biológico. No es recibir estímulos, sino que la visión es un proceso cognitivo, es un proceso de construcción, ¿sí? Ver es cualitativamente distinto que mirar. Es una operación que exige atención e intención. Es un proceso sensible y cognitivo a la vez. Y para su desarrollo necesitamos las herramientas que nos ofrece la cultura. La mirada no es ingenua, no es natural en modo alguno, sino que está atravesada y condicionada por nuestros propios marcos de referencia y por nuestras propias categorías perceptuales. Los colores, las formas, las texturas no se aprenden en el sentido racional o intelectual, sino que se perciben. No obstante, todos nuestros conocimientos y también nuestras experiencias actúan en cada acto de nuestra percepción, sobre aquello que percibimos y sobre el modo en que percibimos. Como ejemplo voy a citar un hecho bastante conocido y difundido, que los esquimales pueden diferenciar más de 20 distintos blancos, o lo que nosotros llamamos muy genéricamente blanco, ¿sí? Y que en su vocabulario posee más de 20 denominaciones diferentes. Para el ojo esquimal, el blanco se diferencia en función del contexto. Por ejemplo, no es lo mismo el blanco de la nieve dura que el blanco de la nieve cuando se derrite, o el blanco de la piel del oso blanco o el color blanco de una tormenta. No se trata de un ojo biológicamente diferente al nuestro, sino que la intensa experiencia y el permanente contacto con la nieve de estas comunidades promueve un gran refinamiento perceptual, que a la vez genera categorías que el ojo al mirar busca como evidencia y que además están denominadas en el lenguaje, tienen un nombre.
Entonces, vuelvo, vemos lo que somos capaces de ver de acuerdo con nuestra experiencia, con nuestras expectativas cuando vamos a mirar y con las categorías que aportamos al acto, al proceso de percepción. Todo esto que dijimos es válido para los niños. Una percepción ampliada a través de la experiencia les permitirá a los niños reconocer, identificar, diferenciar, comparar cualidades y construir nuevas categorías de percepción, lo que a su vez modificará la percepción en sí y hará más rico aquello percibido. Es a través de la acción cultural escolar que ampliaremos los marcos de referencia y las categorías de percepción de los niños, para que puedan descubrir, por ejemplo, que no hay un rojo, que lo que nosotros llamamos amarillo o verde, en realidad se trata de una gran cantidad de variedades en cada caso. Podrán descubrir, por ejemplo, si nosotros lo señalamos o ponemos atención e intención, que un mismo color se ve diferente de acuerdo a la luz a la que está expuesto, que las sombras no son literalmente negras y que descubran que el azul no es necesariamente el color del cielo o del agua, que no hay dos árboles o dos objetos que tengan una forma idéntica, etc. Es decir, que una percepción receptiva y abierta permitirá a los niños y niñas superar estereotipias visuales y enriquecer con ellos su mundo de imágenes interiores. Ir más allá de la funcionalidad de la mirada cotidiana y construir una visión más sutil y diferenciadora que es propia del arte. Volveremos un poco sobre este tema cuando hablemos de la apreciación de obras. Cuando hablamos, ahora les propongo ir hacia estas cuestiones de los quehaceres del arte en la escuela. Hemos hablado del arte como de una actividad humana que permite modos poéticos de exteriorizar nuestra experiencia y a la vez acceder a las de otras personas. Y con ello hemos aludido a los distintos quehaceres con los que las personas podemos vincularnos con el arte, la del creador y la del espectador. Haciendo un poquito de historia, de pedagogía, en la década del 60 surge, de la mano de Eisner, a quien ya cité algunas veces, un profundo cuestionamiento a las prácticas autoexpresivas, ¿sí?, que dominaban en la escuela, y se comienza, digamos, a construir una nueva mirada hacia la enseñanza de las artes, que luego se conocerá como Educación Artística como Disciplina, DBA, para los Estados Unidos. Esta orientación recupera el valor intrínseco del arte como modo de conocimiento, organizando el currículo de una manera integral que abarca no solo la práctica productiva del arte, sino también el conocimiento del arte como disciplina humana y la expectación del arte, es decir, el contacto con el patrimonio artístico. Elliot Eisner, Howard Gardner, en Estados Unidos, la pedagoga brasilera Ana Mae Barbosa, son algunos de los referentes más conocidos que plantean este tipo de enfoque que hoy en día se refleja en la currícula de arte de distintos países. ¿Podemos cambiar? La enseñanza del arte en la escuela, hoy, entonces, se interesa no solo por la producción, sino también por lo que se conoce como apreciación de imágenes. La producción de arte está referida a la creación en sí, al hacer imágenes, lo cual supone la interacción de los niños con materiales, herramientas, soportes,
el conocimiento y progresivo dominio de procesos técnicos de transformación. La apreciación está referida al desarrollo de capacidades como espectador, a la ampliación de la mirada, una mirada curiosa, una mirada que pregunta, que busca, a la construcción de significados personales respecto de las imágenes que se ven y al contacto con la cultura de otros grupos humanos, de otros países y de otros tiempos. Vamos a hablar de cada uno de ellos ahora. Los invito a entrar por la producción, que en general es la actividad dominante escolar. La creación plástica es el camino, esto lo retomo, que va desde la imagen imaginada a la imagen representada. Y esto supone bastantes problemas. En este proceso, los niños van conociendo, comprendiendo y luchando también con distintos aspectos relacionados con el lenguaje visual, la identidad de los elementos de este lenguaje, ¿sí? Así como también con todo el uso y la combinación de materiales, herramientas y procesos de transformación. Lenguaje, materia y procesos de transformación en interacción permitirán en niños y niñas desarrollar sus ideas y concretarlas en representaciones. Por tanto, será este conjunto de cuestiones las que deben estar presentes en forma interrelacionadas en las propuestas de trabajo de arte en las salas de preescolar. Es muy frecuente que en las aulas el arte se convierta o en manipulación de material, uso de materiales, o en enseñanzas de técnicas. Y ahora les propongo mirar esto. La próxima, por favor. Lo que nosotros llamamos técnica, o lo que vulgarmente se llama técnica, no es solamente modos de hacer, sino también una determinada vinculación con aspectos del lenguaje. La pintura, por ejemplo, es un tipo de imagen en la que el color tiene el protagonismo principal. La composición de la imagen se da por planos de color. En la escultura el protagonismo es de volumen, es decir, la imagen tiene 3 dimensiones. La forma y el espacio de 3 dimensiones tienen acá el protagonismo. En el dibujo la línea es la protagonista y la forma se construye por contorno. Entonces aquí los elementos, lo que se llaman elementos gráficos, línea, punto, ¿sí? Son los, los principales protagonistas. En el grabado, por ejemplo, es el tipo de representación pensada para la reproducción múltiple, por lo tanto tiene matrices que se estampan y que podemos hacer muchas copias, lo cual es distinto porque de la pintura cada obra es única. Sin embargo, el grabado tiene esta característica. Y por fin el collage, que es la más nueva, esta técnica del siglo XX, se caracteriza por el recorte y por la incorporación de materiales que, con su textura, forma y color, vienen a dar su expresividad a la imagen. Entonces, y la composición se llega por recorte y por combinación recorte y pegado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo no puedo comprender, o los niños no comprenden que en la pintura el protagonismo lo tiene el color, pueden tomar un pincel, pueden mojarlo en témpera roja y dibujar con el pincel y la témpera roja. No estamos comprendiendo el mundo poético del color. Entonces, el uso de materiales no garantiza esta cuestión de comprender los modos expresivos de la pintura, a diferencia del dibujo y del grabado, y los aportes que cada uno puede hacer a la idea imaginada para que yo pueda convertirla en representación, ¿sí?
Entonces, creo que acá hay algo importante que le pasa a la plástica y que me gustaría discutir, o por lo menos ponerlo a la consideración de ustedes. Los materiales con los que se elige para una representación, lejos de haber sido elegidos azarosamente, ¿sí? Son elegidos porque tienen cualidades que hacen a la idea que yo tengo, ¿sí? Ya sea el color o la línea, van a aportar distintas cosas a esa imagen que yo quiero dar carnadura. Por otra parte, aún dentro del color, yo tengo la posibilidad leve que me ofrece, por ejemplo, la acuarela, leve, traslúcida, o tengo la densidad de una témpera. Bien, blando, duro, satinado, poroso, flexible, opaco, brillante, líquido, sólido, pegajoso, quebradizo. Son todas propiedades de las materias que hacen a la posibilidad de cada una para encarnar aquella idea que yo llevo en mi cabeza. Entonces, lenguaje, materia, procesos de transformación e ideas son procesos que tienen que ser conjuntos, todos ellos al servicio de la intencionalidad de quien crea. El material en el aula es un estímulo fuerte, ¿sí? Intenso. Y muchas veces los docentes solemos apoyarnos en la fascinación de la materia. Entonces, digo, no caer en el activismo que supone la variación constante de materiales, porque para conocer tengo que tener frecuentación. Los materiales y herramientas, aportan algo más que la materialidad física, ¿sí? Su presencia no es solamente un recurso para la acción, sino es un motivo también de conocimiento, en tanto indagación, búsqueda, ¿sí? No es una cuestión de solo manipulación. Después vamos a hablar de la reflexión, del contacto de la acción y reflexión, así que voy a volver sobre esto. Y por otra parte, no todo contacto con los materiales de arte son per se una actividad relacionada con el arte. Tomaré el ejemplo de la pintura nuevamente para desarrollar esta idea. No por el mero hecho de que los niños usen colores o usen un elemento que tenga color, se está ante una experiencia pictórica. Pintar, en el sentido expresivo del arte, no es solamente esparcir colores sobre una hoja, es un acto de la imaginación en la cual el color se pone al servicio de la imaginación. Es el contacto sensual con materia colorante, es la construcción de significados asentados en el color. Sin embargo, pintar también es extender color en una superficie, en el sentido de que es un hacer que involucra al cuerpo, ¿sí? Y que 3 o 5 años es necesario que devele los secretos de este hacer. Es el cuerpo en acción, es un desafío, especialmente si pensamos en la edad de nuestros alumnos. Entonces, para que la experiencia pictórica sea posible en la dimensión que tiene para un artista, los niños tendrán que indagar las posibilidades, las limitaciones que se esconden detrás de los materiales y herramientas, tendrán que interrogar el propio cuerpo para descubrir las vinculaciones entre las características de un pincel, de una esponja, de un rodillo, de una hoja y las variantes que ellos mismos pueden imprimir a estos elementos de trabajo, ¿sí? Mojar, arrastrar, empujar, esparcir, ¿sí? Tendrán que establecer progresivamente relaciones entre la herramienta, el material, las acciones puestas en marcha y la representación finalmente obtenida. Si el arte es la conjunción de materia, acción y expresión, en la escuela no deberíamos conformarnos con menos.
porque de ser así, esa conmovedora experiencia que es la pintura quedaría convertida en un trabajito, vacío de todo aquello que mueve a alguien, la pintura, la luz y el color para crear. Por esto es que creo que las propuestas que llegan al aula no deberían ser meramente un uso de materiales, sino que deben entrañar una cierta problematización relacionada con el arte. Los docentes deberíamos tener plena conciencia de cuál es nuestra intención y qué es aquello que planteamos y qué cosa creemos que va a poner en marcha respecto de los niños. ¿Podemos cambiar? Y acá quisiera detenerme en la producción plástica en tanto accionar. Brunner sostiene que la actividad se contrapone al mero movimiento o manipulación y que la actividad requiere una cierta coordinación y regulación de las acciones para alcanzar un cierto objetivo específico. La acción es un proceso inteligente que tiene una intencionalidad que la precede y la dirige. Y en nuestro caso, esa intencionalidad es crear, es poder representar la imagen imaginada. Las propuestas de trabajo que el docente lleva al aula deberán formular algún planteo que a su vez será interpretado y apropiado por los niños de manera diversa, ¿sí? Es decir, aquello que enuncia la docente nunca será apropiado de manera igual, homogénea y uniforme. Las consignas de trabajo son puntos de partida, no puntos de llegada. Por lo menos en arte, una buena propuesta, cuando hay producción homogénea, algo pasó con esa propuesta. Entonces, será a partir de lo que esta propuesta genere como intencionalidad en cada niño que cada uno irá armando una serie de acciones con las que cree que puede llevar adelante esta intención que ha convertido en propia. Entonces, acá quisiera hablar de los procesos exploratorios. Para escoger acciones hay que saber. ¿Sí? Por ahí mi colega anterior decía, los niños saben cosas. Y es cierto, ¿sí? Pero también es necesario que exploren en busca de estos conocimientos. ¿Podemos? ¿Sí? En arte, para adultos, para niños, para cualquiera, explorar implica un proceso importante, ¿no? De donde se aprende. Y explorar en la escuela significa desarrollar una serie de acciones sobre algo y con el fin de conocer sus características. Descubrir las características de eso respecto de mí, que estoy explorando. La exploración es una actitud interrogativa, una manera de conocer a través del accionar. Esta manera de conocer es propia del quehacer artístico y resulta particularmente importante en el preescolar, ya que permitirá a los niños descubrir tanto las cualidades de los elementos con los que trabajan, como también las características de su propio accionar y las condiciones que le permiten llegar a determinado resultado. Vinculando así sujeto, objeto y contexto. E irán estableciendo progresivamente estas relaciones para que así puedan poder ya no explorar permanentemente, sino formular anticipaciones respecto de la acción. Y para esto creo que es muy importante pensar la acción. ¿Podemos cambiar? Las reflexiones que se producen pensando la acción que fue desarrollada, permitirá a los niños apropiarse conceptualmente de la experiencia y de esta manera les será posible utilizar los conceptos para anticipar y no tener que recurrir permanentemente al ensayo-error. La reflexión permitirá producir conciencia de sus intenciones y de los caminos que han escogido para concretarlas y los resultados a los que efectivamente llegaron. Cuestiones tales de ¿por qué una escultura no se mantiene en pie?
puede dar lugar a la deconstrucción del proceso para determinar cuál de las acciones realizadas, ¿sí?, motiva el hecho de que una escultura se caiga. En este proceso, indudablemente, se hace necesaria la intervención del adulto, no para decir cómo se hace, sino para ayudar a desarmar y rearmar los procesos a través de la reflexión y establecer relaciones entre aspectos que tal vez no hayan sido tomados en cuenta por los niños, dando lugar no solo a la resolución puntual de un problema, sino mostrando caminos que indiquen cómo se resuelven los problemas, es decir, mirando, deconstruyendo y reconstruyendo nuevas alternativas. Con lo cual, estamos formando un pensamiento autónomo. Bueno, hasta acá con esto, quisiera ahora pasar a lo que llamamos la apreciación o el desarrollo del niño como espectador de la imagen. Dijimos que socialmente no solo es posible crear, sino también vincularse con el arte a través del disfrute, la expectación, disfrute, que no nos guste, que polemicemos con algún tipo de expresión artística. Eso es ser espectadores. Hemos señalado que la visión es una construcción de la que participa lo sensorial, la experiencia, los marcos de referencia y las categorías que se ponen en juego. La condición de espectador es una condición voluntaria, es una condición activa y requiere de la intencionalidad de disponerse para lo que la obra me ofrece, es decir, para el espectáculo. Veamos un poco el arte en el preescolar. El arte es una experiencia transpersonal, de alguien hacia un otro, del autor al espectador, que implica siempre una operación de desciframiento, en la que el espectador va al encuentro de la obra con sus propias categorías, códigos culturales, expectativas, que puede estar cerca o lejos de las categorías culturales del artista. Entonces, cuando esta niña se enfrenta a la imagen que está mirando, hay un modo de ver, ella lleva su modo de ver, que se encuentra con el modo de ver expresado por el artista, que pueden coincidir o pueden estar muy distantes. Al enfrentarse a una obra, el espectador está condicionado también por sus concepciones del arte, lo que él piensa que el arte es o debe ser, lo que considera que de ninguna manera es una expresión artística. Frente a una obra de tradición extraña, ¿sí?, el espectador la ve caótica, despojada de significado, la rechaza. Voy a dar un ejemplo. Cuando los primeros cuadros impresionistas fueron enormemente discutidos y rechazados por sus contemporáneos porque no tenían línea de contorno. Las formas no tenían línea de contorno. Por lo tanto, se veían como masas de color confusa, ¿sí? Impresionismo es un término despectivo que se le dio, ¿sí? Eran solo impresiones, ¿sí?, como Manet denominó su primera obra. Entonces, hoy nosotros tenemos las categorías de expectación que nos permiten ver con toda claridad el modo de ver de un impresionista, pero también discutimos los modos de ver de otros artistas y los consideramos fuera de la categoría esto es arte. Entonces, la apreciación tiene que ver con modos de ver. Y la escuela, la expectación en la escuela no está para imponer un modo de ver por sobre otro, sino para ampliar las categorías con las que se puede uno acercar a una obra. La apreciación de imágenes en el preescolar, cuando forma parte sistemática e intencional de los contenidos, estamos ante una escuela que asume para sí la responsabilidad de ampliar la sensibilidad de los niños, de desarrollar sus competencias visuales, de desarrollar una creciente capacidad para el análisis y la discriminación visual y para propiciar el encuentro con el patrimonio artístico
¿sí? Alentando a asignar significados personales y para entrar en discusión con los significados asignados por otras personas. Hoy nadie discute que los niños pequeños son capaces de sensibilizarse ante el arte, de polemizar ante el arte, y que el jardín debe propiciar estas situaciones. Cada obra de arte permitirá descubrir variadas y muy diferentes maneras en que el arte se nos ofrece. Y de qué manera cada uno entra en contacto con aquello que se nos ofrece. En todo caso, tampoco los niños serán neutrales y estarán ellos mismos condicionados por sus circunstancias y sus experiencias. No se trata de ignorar lo que los niños traen al encuentro con la obra, sustituyéndolo o corrigiéndolo por un presunto modelo de interpretación correcto o por una hermenéutica de la obra, es decir, qué quiso decir el artista. Lo que el artista quiso decir está en la obra. Tampoco se trata de crear un universo que gira únicamente en torno a la subjetividad del niño, porque también hay otros significados construidos. Se trata de partir de las interpretaciones espontáneas de los niños para que puedan vincularla explícitamente con otros puntos de vista que tal vez no hayan sido considerados por ellos. Para ello se hace necesaria acá nuevamente la intervención del adulto, un adulto que haga planteos, que interrogue, que dialogue con ellos y con la imagen, ¿sí? Para abrir sucesivas puertas de entrada a la obra, lo cual es distinto a mirar todo siempre desde el mismo punto de vista. Podemos pasar a la siguiente. Las formulaciones, las consignas que los docentes impulsamos, van a permitir a los niños enumerar, describir, comparar, establecer relaciones, fundamentar ideas. Cada una de estas acciones es diferente e implica distinto nivel de búsqueda ante la obra, de complejidad visual, cognitiva y de expresión oral. Lo que el docente tendrá que tener en cuenta digamos, cuando piensa el tipo de interacción que quiere que sus niños tengan respecto de la obra. Preguntar, por ejemplo, qué colores ven en una pintura implica una enunciación, ¿sí? Los chicos van a ir enumerando los colores que observa. Si yo pregunto cuáles de estos colores son claros, cuáles de estos colores son oscuros, estoy promoviendo una comparación respecto del valor de un color, de una de las características del color, lo claro y lo oscuro. Pero si yo les digo, bueno, mirando estos distintos verdes que vemos en la obra de Matisse, ¿cómo suponen o cómo harían ustedes para obtener en una paleta colores similares? Entonces yo les propongo que estén hipotetizando y estén formulando relaciones respecto de sus actividades de mezcla de color en paleta. Entonces los niños van a decir, y seguramente los mezcló con blanco, les puso azul, pero yo ahí estoy pidiéndoles que establezcan relaciones con su propia actividad pictórica, ¿sí? Y además les puedo preguntar por qué ustedes piensan esto, con lo cual estoy pidiendo que fundamenten sus ideas. Bueno, digamos, estoy mirando esto desde el lenguaje y su tratamiento, ¿sí? Además la imagen sugiere, la imagen evoca, la imagen me hace imaginar, me trae algún recuerdo, ¿sí? Está el tema y su tratamiento, la expresividad, lo que esta imagen despierta en mí o en otro, ¿sí? Hemos señalado también que los niños se acercan a las obras con sus propios supuestos. Entonces, así como los adultos, ante una obra, ahora les voy a contar una anécdota, por ejemplo, ante una obra de Van Gogh que mostraba en un primer plano un gran árbol color violeta y un cielo intensamente amarillo, lo primero que dijo un niño para desesperación de su maestra, dijo, este cuadro está mal. Bueno, ¿por qué está mal? Porque los árboles no son violetas.
Los árboles son marrones y verdes. Cuando este niño dice esto, él está llevando su concepción del arte. El arte es mímesis. El arte debe reflejar lo que las cosas son. Esto, digamos, está discutiendo esta idea que está en su cabeza. Entonces la maestra dice, y en el mundo de la imaginación, ¿los árboles no pueden ser de otro color? Se produjo un silencio y una niña dijo, sí, porque yo vi un dibujo animado de Fievel, el ratoncito, y el cielo era rojo. Era muy interesante esto. Entonces, dice la maestra, si en la imaginación el cielo es rojo, ¿por qué Van Gogh no puede pintar un árbol violeta? Porque un pintor puede pintar lo que ve, pero también puede pintar lo que se imagina. Entonces el niño que dijo que el árbol estaba mal hecho, dijo, entonces yo cuando pinto, ¿puedo pintar las cosas de cualquier color que yo quiera? Sí, dijo la maestra. Bueno, esto fue un diálogo más que interesante, que de alguna manera nos muestra cómo el niño también va con su carga ante la obra. Y cuando esto se pone en discusión o se ingresan nuevos puntos de vista, los chicos pueden ampliar sus propias concepciones sobre lo que es el arte, ¿sí? Si un niño nunca ha visto una obra abstracta, si un adulto no la ha visto, nos parecerá caótica, ¿sí? Y falta de significado. Voy bien. Les quiero contar otro caso, por ejemplo, referido a la pintura abstracta. Una vez, yo trabajo en capacitación y las maestras querían ir a ver, digamos, ingresar al concepto de abstracción en el museo y ante obras del museo. En ese momento en Buenos Aires se desarrollaba una obra de expresionismo abstracto de la década del 70, y bueno, y ellas eligieron esta obra para ingresar justamente para ver si siempre los pintores pintan cosas como las vemos. Entonces, bueno, la idea era hacer ingresar la idea de abstracción. En principio, la guía del museo le pareció que los chicos no iban a entender esta muestra. Bueno, la sostuvimos de todas maneras y cuando vamos, la guía se encontraba poco confortable con niños tan pequeños, ¿sí? Entonces, entre la primera, habíamos elegido solamente 5 obras porque nos parecía que esto era suficiente, no se puede ver demasiado en profundidad. Y ante la primera obra, ella lo primero que pregunta es, ¿a qué se parece esto que ven? Y los niños empiezan a decir, uno dijo una nave espacial, otro dijo una gallina, otro dijo un barco. Y no había nada más que decir, porque no era ni una gallina, ni un barco, ni una nave espacial, era una obra abstracta. Entonces, empezamos a discutir esta idea de si puede ser que esto no sea ninguna de estas cosas, que sean solamente formas, colores y texturas puestos sobre el cuadro. Bueno, y a partir de esta mirada que hace ingresar la maestra, bajo estos anteojos empezamos a mirar el resto de la muestra, con lo cual ya no fue necesario meterse en a qué se parece, sino qué formas, qué colores y qué texturas tiene esta obra, diferentes a las anteriores, ¿sí? Y ya no hablábamos de qué representa, sino hablábamos de el mundo que nos presenta la pintura abstracta. Bueno, hacia el final del recorrido, la última obra era una obra de muy gran tamaño, ¿sí? De 2 metros por 1,5 metros, cosa sorprendente para los chicos. Piensen ustedes que nosotros las reproducciones siempre las vemos en el tamaño libro. Y un niño se paró delante ante la última y dijo, este cuadro es muy grande y no se trata de nada, se trata de formas y colores. Yo nunca escuché una mejor definición de pintura abstracta, ¿no? Entonces, este recorrido por una muestra pudo
partió de un lugar, pero cuando salimos había se había ampliado lo que el arte puede ser. Entonces, la escuela lo que tiene que poder legitimar distintos modelos de arte, de distintas culturas, de distintos tiempos, modos figurativos, no figurativos, ¿sí? Distintos tipos de figuración, ¿sí? Modos más tradicionales, modos de rupturas, ¿sí? No hay obras para grandes y obras para niños, hay obras y cosas que se pueden decir, que pueden decir los niños y pueden decir los adultos. Es más, cosas que tienen que ver con la experiencia de ver. Un niño que tenga experiencia de ver puede decir más cosas que un adulto que tiene poca experiencia de ver. Entonces, mirar obras de arte tiene que servir para que desde muy pequeños niños y niñas comprendan que el arte no siempre imita lo que es y que es potestad de quien crea elegir las leyes del mundo creado. Y esa potestad pueden elegirlo ellos mismos en sus propios procesos de creación. Y acá se nos abre otro punto, que es el de la vinculación entre la creación y la apreciación. Los niños, dada su condición de escolares, están en contacto con los procesos productivos del arte, cosa que no les sucede a muchos adultos cuando van al museo. Bueno, los adultos ya dejamos atrás la escolaridad y el contacto con los pinceles y la pintura. Pero los niños están siendo simultáneamente creadores y espectadores. Entonces, la apreciación de imágenes en la escuela tiene que saber recuperar la experiencia de creación y los conceptos y las nociones que los niños han ido construyendo como creadores para mirarlas, digamos, ante las obras de arte o ante las reproducciones. Asimismo, los procesos de apreciación y lo que ellos descubren en la obra de arte pueden ser referentes para futuros procesos de creación. Y acá quiero detenerme un momento en una práctica que por lo menos en Buenos Aires tuvo su difusión. Algunas veces, y en forma equivocada, les pedimos a los chicos como relación entre la producción y la apreciación que pinten a la manera de Van Gogh, con rayitas y con colores, o a la manera de los impresionistas, como con puntitos, lo cual no es sino una variante de la copia, por refinada que pueda parecernos, no es sino una copia, o por lo menos alentar la copia. Y creo que hay varias equivocaciones. Primero quisiera discutir esta práctica porque justamente si el arte con algo no tiene que ver es con la copia. Como lo dijimos, cada imagen es única. Por un lado, no es cierto que usar colores intensos o materia espesa es pintar como Van Gogh. Muchos otros artistas utilizan colores intensos y materia espesa y no son Van Gogh. Con lo cual, digamos, estaríamos como elaborando un cliché. Es cierto que Van Gogh lo ha hecho y podemos aprender de él todo lo que esto aporta expresivamente a la pintura, ¿sí? Por otro lado, nadie puede pintar como otro porque nadie es otro, ¿sí? Y porque el valor del arte reside en que yo no soy otro, ¿sí? Y en las diferencias personales, no en lo que es igual, sino en lo que es diferente. Entonces, esta diferenciación no se construye con la imitación. Es cierto que todos los que creamos, que a todos los que creamos, las obras de los grandes artistas nos enseñan cosas, nos abren la cabeza, ¿sí? Nos enriquecen, nos alimentan. Por esta razón, a los grandes artistas se los llama maestros, porque nos enseñan. Pero eso que nos enseñan no es para que sea imitado, sino justamente para que pase a formar parte de nuestra mochila de saberes y se ponga a disposición de nosotros de la manera en que cada uno de nosotros quiera llevarlo adelante.
En todo caso, Van Gogh nos muestra que se puede pintar con pintura espesa, que se puede dejar trazo con el pincel y no siempre pintar un plano liso, ¿sí? Que son otros modos de enriquecer la pintura. Y esto que el pintor nos muestra puede ser un nuevo insumo para futuras realizaciones, pero siempre pasadas a través del tamiz de uno mismo. Aspiramos a que con ellos los niños comprendan que cada imagen que ellos mismos crean es única y no podría ser creado por ninguna otra persona, ni siquiera por Van Gogh. Y antes de cerrar el punto dedicado a la expectación, quisiera poner otros dos tipos de, la expectación, hasta ahora vinimos hablando todo relacionado con las obras de arte, pero quisiera hablar con otros dos tipos de expectación. Una la que tiene que ver con las obras producidas por los mismos niños y otras con la expectación del entorno o del mundo que los rodea. Es deseable que los niños puedan, una vez terminada la tarea, convertirse en espectadores de sus propias producciones. Entonces, mirar las producciones propias y de los pares significa tomar distancia y mirar lo hecho por uno mismo, mirar lo hecho por los demás, partir de la producción y lo que fue imaginado para mirar los resultados efectivamente alcanzados. Si una consigna de trabajo de la maestra ha dado lugar a distintos resultados, que son fruto de distintas personas y distintas elecciones y caminos que se han tomado, pues miremos ahora, observemos la diversidad en sus manifestaciones concretas, esto que ahora es, estos trabajos. Este niño estaba señalando el suyo y hablando del suyo, ¿sí? Es un mirar reflexivo y comparativo, pero no para establecer cuál es más lindo o más feo, y ni siquiera para establecer cuál está bien o está mal, o cuál se ajusta a la consigna de trabajo o cuál se alejó, sino para observar la diversidad en sus manifestaciones concretas. Estos trabajos aquí presentes, con toda la riqueza que la diversidad puede aportar. Cuando se trata de los más chiquitos, observar producciones y realizar intercambios puede dificultarse porque los tiempos de atención son breves y porque las posibilidades de comunicación oral a veces son limitadas. Sin embargo, es posible trabajar con ellos, ¿sí?, eligiendo algunos aspectos puntuales que nos parezcan más relevantes, no queriendo agotar todo, ¿sí?, y planteando de manera tal largas verbalizaciones, por ejemplo, señalar, mostrar, señala dos que sean distintos. Las consignas no solo se pueden realizar a maneras de preguntas, sino también pedidos de acción, por ejemplo, buscar y señalar, elegir, mostrar con un gesto, agrupar imágenes que tengan características similares, etcétera. Consignas que se pueden ir complejizando a medida o que los niños van adquiriendo más experiencia o con el paso del tiempo. Esperen que voy a controlar mi tiempo. Bueno, de esta manera lo que tuvo un inicio ahora vuelve a través de, ya no como lo que yo quiero hacer, sino como esto que se hizo y qué pasó en el camino entre este punto de partida y estos puntos de llegada que nos están mostrando los trabajos. Y por fin quisiera referirme a las posibilidades de apreciación del entorno, del mundo habitado, de lo que está alrededor de los niños. Pasamos por un mundo enormemente rico y pasamos a hacer nuestras cosas todos los días, necesitamos llegar a tiempo, atravesamos calles, entramos y salimos. Es más, nos miramos a la cara y a veces no vemos todo lo que nos rodea. Y está bien que así sea, porque son múltiples tareas y tendemos a una mirada útil que simplifique y que nos lleve al lugar a donde queremos llegar, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo propongo, o lo que quiero decir con esto, es mirar a nuestro alrededor con los ojos de un artista. ¿Cómo mira un artista? Buscando, digamos, con una mirada cualitativa, ¿sí?
aquello que nos rodea suele ser de una enorme riqueza y complejidad visual si nuestros ojos saben mirar. Y no me estoy refiriendo solamente a quien vive en medio de la belleza natural de algún paisaje, o en una bonita urbanización, o en alguna zona histórica. Estoy hablando de lo que puede despertar las distintas texturas de un paredón descascarado de una zona pobre, los rojos y los ocres de una vieja estación de tren herrumbrosa, los reflejos en un charco de agua, la piedra rosada de Morelia, por ejemplo, ¿no? En el diario transcurrir lo vamos reduciendo a aspectos más genéricos y así codificamos los rasgos por patrones, grandes patrones. Entonces, cuando vemos un árbol, bueno, un tronco, unas ramas, ¿sí? Como un esquema general nos habla del árbol, que son todos los árboles, pero que a la vez no es ninguno. Entonces, mirar con ojos de artista vuelve a particularizar ese árbol, que solo es ese y que es irrepetible, que tiene una forma, que tiene un color y que no es generalizable, como la cara de cada uno, como que no hay dos caracolas iguales, como que no hay dos formas de nubes iguales. ¿Sí? Bien, entonces, los artistas saben esto. Entonces, para enriquecer el mundo poético y el mundo interior, el mundo exterior es enorme, infinitamente rico y está a nuestra disposición. La apreciación del entorno en la escuela apunta a que niños y niñas pueden mirar en derredor con ojos de artista, es decir, convirtiendo su mirada en un acto de interrogación y de exploración, saltando por sobre lo obvio y descubriendo las cualidades de las cosas en su infinita diversidad. Y por fin, quiero cerrar esto volviendo al tema del arte. Hemos mencionado que la escuela es un escenario centrado en tareas que niños y adultos encarnamos de distintas maneras, con roles y quehaceres diferenciados. Las actividades que forman parte de los dispositivos de la escuela, por medio de ellas se aprende, por medio de ellas se construye el conocimiento. Las actividades escolares suelen ser los espacios de encuentro entre niños y adultos. Por supuesto que en este proceso, que simplifiqué mucho en estas palabras, tienen cabida muchas y muy diferentes miradas pedagógicas y prácticas educativas que no vamos a analizar en este momento. Solo quiero detenerme en pensar la actividad como diferente a la experiencia. ¿Vamos, Javier? Actividad y experiencia no son lo mismo. La experiencia es un tipo de actividad que tiene características particulares, es decir, la plena implicación del sujeto y su transformación. Dice La Rosa, ahora lo voy a citar a él, la experiencia es lo que me pasa y lo que al pasarme me forma o me transforma, me constituye, me hace como soy, marca mi manera de ser, configura mi persona y mi personalidad. Sigue diciendo, la experiencia es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de aquí y de ahora, contextual, finita, provisional, mortal, de carne y hueso, como la vida misma. La experiencia es, el sujeto de la experiencia no es en primer lugar un sujeto activo, sino que es un sujeto pasional, receptivo, abierto, expuesto. Lo que no quiere decir que sea pasivo e inactivo. De la pasión también se desprende una epistemología y una ética, tal vez incluso una política, seguramente una pedagogía. Pero se trata de mantener siempre en la experiencia el principio de receptividad. Hasta aquí las palabras de La Rosa. La experiencia no es meramente un transitar, sino es algo en lo que nos reconocemos a nosotros mismos en esto que hemos vivido. Y entonces, la experiencia es justamente lo opuesto a la alienación. Creo que a todos se nos hace evidente cuánto de común hay entre estas palabras y lo que es el arte. Es que el arte no es una actividad, el arte es una experiencia.
El arte es una experiencia tanto para quien crea como para el espectador. El arte es un tipo particular de experiencia, como vimos antes, vinculada a mundos poéticos imaginados, construidos, expresados, significados a través del lenguaje y de la materia y a través de la significación. Entonces, si la plástica ha de tener lugar en el preescolar, será como experiencia y como una particular experiencia, la experiencia estética. Y si hablamos del arte como experiencia, no podemos dejar de mencionar a Dewey, que mucho se ha preocupado por la educación y por el arte, y que nos habla del arte en la escuela como experiencia poética, y que él entiende como una interacción que es transformadora, comunicativa y en un movimiento de la organicidad y en retorno, es decir, desde el cuerpo y hacia el cuerpo. Para este pensador, el arte no se concibe como opuesto a la experiencia del ser vivo frente a su medio, sino que el arte es una prueba de que el hombre es capaz de restaurar conscientemente en el plano de la significación la unión de los sentidos, de sus necesidades, impulsos y características de expresar que tenemos los seres vivos. Si la plástica ha de tener lugar en el preescolar, será como experiencia, no como mera colección de actividades, como trabajos dentro de una carpeta o como enciclopedismo cultural. El arte está en el preescolar para que los niños experiencien. Permítame este neologismo. Esa particular práctica social que es el arte los constituirá social, subjetiva y epistemológicamente, ampliando así los horizontes de su inscripción cultural. Nada más. Gracias. La próxima. Quiero acá hacer presentes también lo que les contaba, las maestras, directoras que me han permitido entrar en sus salas, y un agradecimiento nuevamente por dejarme compartir y capturar en imágenes y en conocimiento toda la vida que se desarrolla en la sala. Bueno, nada más. Allí al final van a ver mi dirección de correo electrónico, para que no, por si desean tenerla. Han llegado a la mesa una serie de felicitaciones. Gracias. Donde consideran que la ponencia es muy interesante, original y que es una invitación a trabajarla en las aulas preescolares. Ojalá que sí. También llegan a la mesa una serie de preguntas en relación al ejemplo de la visita al museo. Sí. Una de las preguntas más reiterativas es cómo trabajar o identificar las texturas en una obra mediante la vista y no el tacto, pues al estar frente a una exposición artística en algún museo no es posible que los niños puedan tocarlas. En ninguno. Y está muy bien que así sea. Imaginen siglos y siglos de personas tocando una obra, ¿no? A ver, vamos a hablar de las texturas. En principio, las texturas están alrededor nuestro. Lo primero que hay que hacer es identificarlas, ¿sí? Tal vez haya que trabajar las texturas fuera del aula para llegar al museo y poder ver las texturas, ¿sí? Textura es aquello que se percibe por sentido del tacto y también por la vista, que puede coincidir o no coincidir. Por eso, digo, es interesante la visita al museo, habiendo trabajado algunas cuestiones adentro del aula. No podemos tocar en el museo y digamos, no podemos hacer todo lo que queremos, ¿sí? Y podemos también explicarles a los niños que no es caprichoso que no podamos tocar, ¿sí? Pero podemos mirar a ver qué de lo que miramos nos da la sensación a través de la vista que táctilmente tiene diferencias. Esta es la relación entre lo táctil y lo visual, pero también es interesante llegar al museo teniendo presente qué es la textura,
voy a volver sobre un concepto. Teniendo la categoría de textura cuando uno va al encuentro de la obra. Es una categoría que ya está y con la cual vamos a buscarla dentro de esta obra. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo quiero relacionar con esto de cómo el espectador tiene categorías que lleva al encuentro con la obra. Si nosotros esa categoría de textura, textura táctil, textura visual, la hemos trabajado anteriormente, pues entonces los niños las van a estar llevando y les vamos a explicar que no es posible tocar, porque esta obra es de todos y se arruinaría si todos le pasamos la mano. Entonces, a través de la vista vamos a tratar de identificar distintas texturas. Esto. Una pregunta que también se repite: ¿qué tipo de obras pictóricas o autores son los que podríamos comenzar a abordar en la apreciación con los niños? Todas. A ver, yo voy a poner la pregunta desde otro lugar. ¿Qué quiere la maestra abordar? Entonces, ¿qué obra yo elijo? ¿Se entiende? Yo partiría de la intencionalidad del docente para buscar una selección de obras. No hay obras para los 2 años o para los 5. Hay obras que son, efectivamente hay obras que son más complejas, pero también se pueden mirar sencillamente. Y hay obras sencillas que se pueden mirar muy complejamente. O sea, no hay obras para determinadas edades. Yo me haría la pregunta desde otro lugar. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Qué quiere trabajar un docente al poner esta obra ante los niños? Entonces, si yo quiero mostrar, voy a dar algunos ejemplos para que sea más claro. Yo quiero que con los niños empecemos a ver que hay una gran diversidad de cada color. Entonces, elijo una obra, por ejemplo, de la pintura impresionista, que tiene una enorme variedad en cuanto al color, que tiene distintas tonalidades de rojos, o de azules, o de verdes. ¿Sí? Porque esto es lo en donde yo quiero centrar la mirada de los niños. Ahora, si yo quiero trabajar, por ejemplo, esto y elijo, quiero trabajar la variedad de color y elijo una obra Miró donde él trabaja con un plano de color y el azul es igual, no me va a servir esta obra para esto que yo quiero trabajar. Y no porque Miró no sea adecuado, sino para que para mi intencionalidad docente este material no está llevándolo a cabo, ¿sí? Yo quiero trabajar con línea, entonces no voy a elegir una pintura, me voy a ir para el lado del dibujo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, elegir una obra en base a mi intencionalidad pedagógica. Por supuesto que los niños van a decir más cosas y bienvenido sea, pero yo la elijo porque yo quiero trabajar figura y fondo. Entonces, elegiré una obra donde la presencia del fondo en esa obra sea importante, llame la atención. Yo quiero trabajar que hay diversas maneras de representar la figura y el fondo, que puede ser un fondo, que el fondo me puede ubicar en un lugar, o el fondo puede ser un plano liso. Entonces elegiré obras que muestren una u otra alternativa. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué es lo que se tiene que evaluar y cómo lo puedo evaluar? Qué tema, ¿eh? ¿En arte se puede evaluar? Bueno, a ver, sí se puede evaluar en arte. Los artistas evalúan su propia obra. Cuando hablamos de la reflexión, estamos hablando de un posible modo de evaluación. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos atado al está bien, al está mal, a poner nota. Cuando nosotros hablamos en realidad hoy de la evaluación, cuando hablamos de la reflexión ligada a la acción, cuando hablamos de los procesos de deconstrucción, ¿sí?, y reconstrucción, estamos hablando de la evaluación. Cuando dijimos pongamos los trabajos y hablemos todos de lo que pasó, de la diversidad, de cómo fue hecho cada uno. Estamos hablando de evaluar. Evaluar en el sentido no de juicio de valores, sino evaluar en el sentido de analizar un proceso, un punto de partida y un punto de llegada, y la diversidad. Poner a consideración de los demás, bueno, a este niño no se le sostiene.
Y, a ver, lo que yo les decía de la escultura, bueno, y poder aportar porque tiene las patas muy finitas, porque las pone muy separadas, porque hay que hacerlo más gordo, ¿sí? Estas todas son modalidades de evaluación y además estamos conceptualizando la acción, ¿sí? No sé si quieren ampliarlo un poquito más. Los artistas también evalúan. El artista deja la obra, da unos pasos para atrás y se sienta a mirar lo que ha hecho y a decir si esto era lo que quería hacer o no, si no es lo que quería hacer, pero está muy bueno y mejor lo dejo, o no, lo tapo y pongo otra cosa, esto a mí no me gusta. Es decir, el proceso creativo necesita ser evaluado por el autor, ¿sí? Ahora, también hay en esto intencionalidad pedagógica. Entonces, hemos estado trabajando, por ejemplo, la variedad de colores y hemos visto que el blanco oscurece, que el blanco aclara los colores y que el negro los oscurece. Y yo les propuse trabajar hoy, empezar a trabajar con una paleta, no solo el color puro, sino sus posibilidades de aclarar y oscurecer. Bueno, yo no voy a decir está bien o está mal. Los han usado. Bien, ¿cómo lo ha usado cada uno? ¿Por qué a alguien usó el amarillo y se le puso negro? ¿Y qué pasó con el amarillo? Se tapó con el negro. Entonces, todos estos son procesos de evaluación. Depende también cómo entendamos la evaluación. Para trabajar la producción y apreciación artística con los niños, ¿es importante abordar previamente la mezcla de colores? Sí, es un contenido más la mezcla de colores. Sí, es un contenido, como se acuerdan del cuadro, ustedes vieron que en la pintura es un contenido importante, pero también está la escultura, está el grabado, la escultura, el dibujo que no precisa del color. Es un contenido importante e interesante, no más que otros contenidos, ¿sí? En relación con la anterior, ¿cómo acerco al niño a la realidad sin dejar a un lado su imaginación y creatividad? Por ejemplo, proporciono al niño materiales como pintura para que dibujen animales de la granja, como el pollo, pero doy el color amarillo para que lo haga. Bueno, a ver, varias cosas. A veces, respecto a esta pregunta, a veces la imagen se usa para actividades que no tienen que ver con el arte. Por ejemplo, dibujar los animales de la granja no es en sí, así como está formulado, una actividad que tenga que ver con el arte. No todo, dibujar no siempre. Dibuja también el botánico que quiere registrar la forma de una planta y no lo llamamos pintor. Porque la imagen cumple distintas funciones. También cumple la función de registro, ¿sí? Vamos con los niños a la huerta y vamos dibujando, vamos haciendo un registro del crecimiento de una determinada, de las plantas que ellos plantaron, lo que fuera. Esto no es arte y está bien que no lo sea. Entonces, el dibujo, la pintura pueden ser también cumplir otras funciones que no es la del arte. Ahora, si yo me voy con el arte, y qué sé yo, la gallina, no sé si amarilla o verde, porque de todas maneras las gallinas tampoco son amarillas en rigor, ¿no? Miremos las gallinas con ojos de artista. Entonces, hay gallinas marrones y blancas, en todo caso. Ahí yo creo que estamos partiendo de esto que les decía como un esquema de gallina, ¿no? Entonces, veamos qué queremos hacer con esto. Fuimos a la granja, hicimos un registro de los animales. Fantástico, hicimos un registro de los animales. Ahora, quiero retomar el tema de los animales como tema para la pintura. Fantástico, pero entonces miremos con ojos de artista. Vamos a ver, ¿de qué color eran las gallinas? Yo no vi nunca una gallina color amarillito, pero entonces vamos a mirar con detalle. Y hay gallinas que son blancas, y uno me va a decir, ¿cómo pinto una gallina blanca sobre una hoja blanca? Eso es un problema de un artista.
Entonces acá tenemos que ver la figura y el fondo, pero ahí ya tenemos un problema de artista, ¿no? ¿Sí? Otro me puede decir, bueno, miramos y las plumitas tienen como unas rayitas marrones y unas rayitas blancas. Bueno, esa es la gallina. Y podemos pintar gallinas que no sé, ¿cómo me gustaría que la gallina fuera? A mí me gustaría una gallina lunares. Pero entonces el arte también me habilita para, miremos gallinas en los dibujitos animados, ilustradores de libros, busquemos pintores que pintaron gallinas. Digo, ahí se nos abre otro panorama y me olvido del registro de la realidad. En todo caso, la realidad del mundo que me rodea, porque la imaginación también es real, ¿sí? O mis mundos interiores son tan reales, son diferentes, y yo tengo una noción entre mundo interior y mundo exterior, pero no deja de ser real, tiene existencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero yo con esto? ¿Se entiende? Si me voy a parar ante las ciencias naturales, está muy bien, pero bueno, es esto. Y otra posibilidad es justamente abrirlo. Voy a dar el ejemplo, justamente el del retrato, por ejemplo. Una docente propone, les dice a los niños, bueno, basta ya de hacer un redondel con dos puntitos por ojo, una rayita vertical por nariz y una rayita horizontal por boca, porque yo ando por ahí y no veo ninguna cara que sea así. Este es un esquema, pero vamos a mirar las caras, vamos a mirar con ojos de artista. Entonces las reparte espejos. ¿Podemos ir un poquito para atrás? Ahí. Estos son retratos hechos por niños a partir de esta propuesta. 2 dibujos, 2 pinturas. Dice, ¿qué formas hay en la cara? Miren y después digan. Digan con palabras. Los niños trabajan con el espejo, lo van moviendo, lo cambian. Ella se integra, ¿no? Entonces lo van moviendo, lo miran para acá y de allá. Bueno, dice ella, a ver, ¿qué vieron de los ojos? ¿Qué forma tiene un ojo? Y un niño dice, mi ojo tiene forma de lágrima acostada. ¡Wow! Entonces, no es un puntito, dice la maestra. No, es una lágrima acostada que tiene adentro un redondelito que adentro tiene un puntito de color negro. ¿Sí? Esta es la descripción de un niño, que un niño de 4 años hace de su observación de su propio ojo, lo cual es cualitativamente distinto. ¿Se entiende? Bueno, a partir de estas observaciones ella dice, bueno, digo, acá hay retratos hechos a partir del espejo, con colores imaginarios, porque la maestra más adelante lleva pintores que pintan la cara, pero que no pintan el color piel. Entonces acá hay retratos de línea, digamos, dibujo, pintura. En el de arriba ella trabaja la figura y el fondo. Bueno, pero miran la cara, pero detrás de la cara, ¿qué hay? Entonces, en el contexto, y si hay colores, y si hay otras formas. Y acá ella trabaja, esto es una secuencia didáctica. Tomo la cara porque tengo este ejemplo acá, pero bien podrían ser las gallinas, ¿no? O los animales, o los árboles, o lo que fuera. Sería la última pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que podría recomendar para el trabajo de recuperar los saberes previos para el trabajo del arte? Hablar mucho. A ver, en la escuela estamos apurados por hacer cosas. Entonces, creo que una estrategia importante es generar espacios para el asombro, para el descubrimiento. A ver, no estar apurados por hacer muchas actividades, sino por actividades cualitativamente profundas o interesantes. Voy a retomar esto de la mezcla de colores que me preguntaron hace poquito. Es general, en Argentina pasa, les ponemos platos, le pedimos que mezcle, luego pinte, ¿no? Yo participé de una actividad en la que por primera vez, es decir, la intención de la maestra era indagar cómo se pueden modificar los colores, ingresaba esto de mezclar con blanco. Por supuesto, los niños
cuanto más pequeños son, van a mezclar con un color y suponer que el blanco modifica el azul, pero no lo hace por extensión, no lo van a extender a todos otros colores. Se necesita, bueno. Entonces, en ese momento, la maestra estaba hablando, bueno, vamos a mezclar con blanco, y siempre usamos los colores puros del frasco, hoy vamos a mezclar con blanco. Entonces estamos todos reunidos en una ronda, ella tenía un plato, sentados en el piso, ella tenía un plato delante de ella, y con una cuchara sopera saca blanco del frasco, el blanco chorrea sobre el plato, y ella deja este blanco chorreando unos segundos, ¿sí?, que cae sobre el plato, y un niño al lado mío dijo, dijo para sí, dijo, ¡ah! ¡Qué hermoso es el blanco! Esto. Y el de al lado le dice, ¿viste qué lindos que son los colores? No había pasado nada, nadie había puesto una mano sobre una herramienta, no estaban mezclando, no estaban pintando, estábamos mirando el color blanco. Quiero decir, esto es lo que a mí me parece una experiencia, a diferencia de una actividad. Los niños pintan. La maestra les preguntó, bueno, ¿qué les parece que va a suceder si al blanco le ponemos otro color? Y todos los niños dijeron, se aclara, se pone clarito, se hace más clarito, lo dijeron de distintas maneras. Y uno dijo, escurece. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver. Y ahí lo que hubo, que me parece un acierto de la maestra, fue suspender su propio juicio de valores. Porque esto no era para corroborar lo que ella decía, sino justamente era para que ellos indagaran lo que pasaba. Bueno, pues puso, cada mesa le dio un blanco, algunos les dio rojo, otros verde, otros azul, se mezcló, bueno, ¿y qué pasó? Y se aclaró. Y este niño dijo, no, escurece, el blanco escurece. Todos lo mirábamos desde el punto de vista del azul que se aclaró. Y él lo miraba desde el blanco que se oscureció. Y eso es verdad, porque la mezcla de colores interviene en ambas partes que terminan siendo una unidad, pero el blanco se oscureció y el azul se aclaró. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Esto de generar espacios, no irnos rápidamente a la cosa activista que suele dominar la escuela, sino darle lugar a la experiencia en un sentido amplio, al percibir, como degustar una comida. A veces comemos rápido porque tenemos que seguir y a veces nos sentamos a degustar. Bueno, yo les propongo, digamos, como una primera idea esto. Y no preocuparnos tanto por si son muchos o pocos trabajos en la carpeta. Una más. ¿Podría recomendar algún libro en el que puedan encontrar obras? Porque en poblaciones rurales no hay museos donde se pueda abordar la apreciación artística. Esto es interesante. Es cierto, hay escuelas donde hay que llevar el museo a la escuela y hoy los medios de reproducción, por suerte, nos brindan buenas posibilidades. Es interesante trabajar institucionalmente, es decir, ir generando un banco de imágenes en las escuelas que no sea de ninguna sala y a la vez sea de todas, ir comprando reproducciones para integrar esta carpeta, ir contemplando que haya autores diversos, hacer una selección en los que haya autores mexicanos, autores latinoamericanos, donde haya autores de otros lugares del mundo, la producción prehispánica, no solo arte europeo, sino todo que el arte comienza, digamos, mucho antes de que, digamos, de los cuadros tal cual hoy los conocemos, que haya obras de pintura, pero que también haya fotografía de escultura. Yo creo que la SEP, uno hizo algunas carpetas que se llamaban Aprender a Mirar, unas carpetas que traía 30 obras, y si no, que los medios de reproducción hoy nos permiten hacer,
digamos, carpetas de un tamaño, digamos, de un tamaño que puedan ser de un doble carta, por ejemplo, un doble A4, en buena calidad del papel, e ir, así como se compran libros para la biblioteca escolar, comprar reproducciones para un banco de imágenes escolar, ¿no? E ir formándolo de a poco. También se puede pedir a veces a las familias que tienen catálogos de arte o hay ¿cómo se llama? Almanaques que a veces traen bellas reproducciones o bellas fotografías. Creo que esto es un interesante trabajo institucional, ¿no? Bueno, ya estoy. A nombre de Escuela Normal para Educadoras, agradecemos a la licenciada Mariana Sprakin el haber participado con esta interesante ponencia y entregamos la constancia y un obsequio. Muy bien, muy bien, exactamente. Sí, muy bien. Bueno. Pequeños tips. Los materiales que tienen pendientes todavía, al finalizar el evento se los van a entregar